Hola a todos, muchas gracias por venir. Presentamos Diálogos Corresponsables. Diálogos Corresponsables es una iniciativa de Square, que en este caso lo vamos a hacer en colaboración con Citinar. Lo que buscamos con Diálogos Corresponsables es promocionar y dar a conocer los proyectos de RSC que desarrollan las empresas, que hemos caído en que muchas veces no tienen la repercusión que deberían de tener y que muchas veces lo que hacen las empresas a lo mejor no tiene tanto que ver con lo que necesitan las entidades dedicadas al trabajo social. En este caso agradecemos que estén aquí IKEA y que esté el Colegio Oficial de Trabajo Social y también a Nadia, que va a presentar el evento, y os dejo ya con Nadia Quintela, que ya tiene todo preparado. Muchas gracias, Pepe, gracias Citinar y Square por estas iniciativas que sin duda pueden contribuir a poner en común muchas cosas y muchas ideas que tienen empresas, instituciones tanto públicas como privadas en la ciudad y en Galicia. Bueno, siempre pienso que, tal y como antes de presentar a mis co-dialogantes, que el diálogo en los tiempos que corren es una herramienta muy importante para conseguir nuestros objetivos. Últimamente lo vemos en política, pero si lo extrapolamos a las empresas, a las instituciones, incluso a las personas, dialogando, podemos llegar a puntos de encuentro muy importantes, incluso entre personas e instituciones que no se conocen. Y esto es un poco, como decía Pepe, es el objetivo de estos diálogos corresponsales. Es por ello que Square pretende promover lo que se ha bautizado como diálogos corresponsales. Al fin y al cabo son conversaciones para llegar a puntos de encuentro. ¿Qué pretendemos con todo esto? Difundir, hacer visible algo que no entendemos muy bien por qué, no siempre se hace, no siempre lo conocemos, que es la responsabilidad social corporativa. Y aunque es una iniciativa que tengo entendido que existe desde hace más de un siglo, parece que ahora más que nunca está en boga entre instituciones, ONGs, asociaciones, colegios oficiales, como es el caso incluso entre empresas privadas. ¿Qué es la responsabilidad social corporativa? En los tiempos que vivimos ya no es suficiente crear empleo ni conseguir números, que las empresas tengan las cuentas saneadas y que consigan sus objetivos económicamente. También hoy en día debemos contribuir socialmente, mejorar el mundo y ayudar a las personas. Esto es un poco la responsabilidad social corporativa, más allá de las normativas y leyes que una empresa y su naturaleza tiene que cumplir, ¿no? Entonces, antes de presentar a nuestros invitados, quería un poco recordar no solo las razones de por qué estamos aquí, sino que es esta nueva iniciativa. Una de las empresas, como hemos dicho, no siempre es habitual, pero a veces sí tenemos la suerte de verlo, y también en los medios de comunicación, que apuesta por la responsabilidad social corporativa, y no solo apuesta, sino que lo hace visible y lo publicita. Hay empresas e instituciones que hacen anuncios y publicidad hablando de sus precios, de sus productos, pero IKEA, en este caso, que es uno de nuestros dos invitados, habla de responsabilidad corporativa, de su identidad como marca. Y tenemos con nosotros a dos dialogantes, entre comillas, que es María Vázquez Abrodos, técnico de sostenibilidad en IKEA España en la delegación de Coruña, y a Mar del Río, ¿verdad? También Mar Ríos, técnico de sostenibilidad, responsable aquí en Coruña también, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos el owner de la función. Ahora seguimos y ahora quiero que me expliquéis un poquito en qué consiste vuestro trabajo para introducir este tema. Y por el otro lado, aquí a mi izquierda, tengo a representantes del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Galicia, a Suso Pérez es tesorero, y a Víctor, que tengo aquí la chuleta, González, que es uno de los gerentes. Bueno, muchas gracias a los cuatro y gracias por estar aquí.
me gustaría que antes de entrar en materia, y yo simplemente soy una moderadora, creo que nos conocíais personalmente, hemos entablado ahora cuatro charlitas, 4 palabras antes de este encuentro para nuestros asistentes, que sepáis que esto es un poco espontáneo, porque no nos conocemos. No sé si en alguna ocasión IKEA y el Colegio Oficial de Trabajadores de Galicia habéis colaborado, ¿no? ¿Habéis tenido alguna relación que sepáis? Bueno, entonces este encuentro es totalmente incipiente, ¿no? Chicas, contadnos en qué consiste vuestro trabajo. ¿Qué es técnico de sostenibilidad? ¿Qué es eso? Porque claro, no todo el mundo lo sabe. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Pues os explico un poco en qué consiste mi trabajo en IKEA Coruña. Pues como dice la palabra técnico de sostenibilidad, la sostenibilidad para nosotros incluye la parte de ambiental y la parte de personas. Entonces, en la parte ambiental, pues todo lo que es gestión de residuos, influir en el ahorro energético, que estos son pues medidas que se pueden hacer en tienda, concienciación de los colaboradores, y después también la parte de acción social de personas, pues proyectos que se hagan en la comunidad, potenciar campañas nacionales que nos llegan, como puede ser la de soft toys, de peluches de navidades, un poco el trabajo pues más técnico en cuanto a medio ambiente. En Coruña, en concreto, que nos cuente Mar qué acciones de responsabilidad social corporativa lleváis a cabo. Vale, hola a todos, yo soy Mar. Ese detalle te lo puede dar María con más profundidad. Yo mi posición es como owner de sostenibilidad. Es un aspecto tan importante para IKEA que está contemplado dentro del Plan Estratégico Nacional como uno de los 4 pilares que trabaja la compañía. Mi función es garantizar que junto a otras áreas como la financiera, como la parte de personas, como la parte de crecimiento, se contempla a nivel management con la misma importancia y la misma magnitud. Entonces mi función es que en todas las demás áreas contemplemos el negocio desde esa perspectiva. Es un poco, para que nos entendamos, hay que humanizar a la empresa, hay que pensar en los demás, en el impacto que tiene no solo medioambientalmente, sino socialmente las empresas. Sí, la verdad que nosotros como IKEA, como grupo, sí que es verdad que tiene un impacto en el medio ambiente, en las personas. Hay que pensar que hay más de 300 tiendas en todo el mundo, que nos visitan más de 700 millones de personas al año. Entonces, lógicamente tenemos un impacto, llegamos a mucha gente y sí que podemos influir. ¿Qué acciones preguntabas antes hacemos de sostenibilidad? Pues las que son las más medioambientales. El reciclaje, por supuesto, para nosotros tiene muchísima importancia. El año pasado en IKEA Coruña pues reciclamos, el año pasado y andamos sobre el reciclaje en el 90% de los residuos que generamos en nuestras operaciones. Después está el ahorro energético, que conseguimos un 24% de ahorro con respecto a hace 2 años. Trabajamos por el ahorro de agua, y después la parte de personas, pues también trabajar, cuando hablamos de personas hablamos de proveedores, de empleados, de la comunidad en la que nos encontramos, las tiendas, y por llevar a cabo pues proyectos de acción social, pues con los empleados, con todo. Eso de los empleados me gustaría desarrollarlo después, cuando entremos ya en materia con los chicos, los trabajadores sociales. Yo soy solo la moderadora. Cualquier cosa que queráis preguntar, además ha sido casualidad, ¿no? El bando de las chicas y el bando de los chicos, no se ha hecho premeditadamente, y aquí en el medio, ¿no? Quería, en vuestro caso, Suso y Víctor, hemos conocido la actividad de responsabilidad social corporativa de IKEA, pero cuando hablamos de trabajadores sociales, o no se conoce o se conoce equivocadamente. Realmente, ¿cómo me podéis explicar qué es un trabajador social y cuáles son las funciones que tiene, incluso aplicadas a la empresa? Sabemos que
que tienen muchas posibilidades de salida laboral, pero enfocadas a la empresa. Uno que me hable de eso y otro que me explique un poco qué es el trabajador social. A ver, te podemos explicar perfectamente. Es difícil explicar lo que es un trabajador social, porque incluso hay muchas definiciones, pues bueno, que siempre cabe duda, ¿no? Nosotros nos definimos muy bien como agentes de cambio. Nos gusta provocar cambios en las situaciones, ¿no? Con principios muy básicos como pueden ser los derechos humanos, el derecho a respetar a las personas. Hay una serie de principios que siempre tenemos muy en cuenta, pero sí que nos gusta, pues, agentes de cambio. Cuando hay un conflicto, cuando hay una problemática, una situación excluyente, pues realmente el trabajador social toma presencia. Se conoce normalmente por pues hay personas en exclusión, pues que se acude a los servicios sociales de atención primaria. Y después, con referencia a la empresa, pues sí que había una figura anteriormente, pues podemos hablar de los años 60 en España, que era la figura del trabajador social en empresa. Esa figura se fue perdiendo con los años, ¿no? Pero era la figura, pues, en que el propio trabajador social se incorporaba en la empresa y toda la gestión para que facilitar la vida a todos los trabajadores de las grandes corporaciones. Facilitar la vida nos referimos, siempre os acordaréis, pues, de que grandes empresas tenían bloques de vivienda que eran para esos empleados que trabajaban, para el bienestar de la familia también, ¿no? Entonces, cualquier circunstancia que pudiera provocar un cambio en el sistema familiar, siempre estaba el trabajador social de empresa ofreciendo. Hablabas, Suso, de los años 60, y ahora, ¿qué pasa? Hombre, eso de que nos ponga a casa la empresa lo veo un poco más difícil, pero bueno, nos vamos a pedir algo. ¿Qué queda de eso? El sistema de bienestar se fue construyendo, ¿no? Con la apertura del régimen, pues eso, a partir de los años 60, el desarrollo de la ley de bases de la seguridad social, las viviendas colectivas, unitarias, etcétera. Posteriormente se desarrolló un sistema de bienestar muy completo, podemos decir de corte mediterráneo, pero de los más completos que hay. Sí que hay protección en España. Pero bueno, todo cambia y la situación es muy complicada actualmente y no sirve para resolver un conflicto, una exclusión, no sirve puntualmente con atacar ese sistema individual, ese grupo. Yo creo que tenemos que sumar más y hacer un compendio de todo. O sea, aquí yo creo que tiene que sumarse en el carro las empresas, las instituciones privadas, las públicas, la comunidad en general. ¿Las empresas saben que sois útiles para ellas? Me toca la pregunta fácil. Bueno, primero me gustaría decir, estamos hablando de trabajadores sociales, deberíamos hablar de trabajadoras sociales. Somos una profesión muy feminizada. Realmente esto no es representativo de nuestra profesión porque somos el 10%, no más, ¿eh? Pero bueno. ¿Me preguntabas? Si las empresas saben que pueden contar. Bien. Las empresas, yo creo que no conocen, igual que la mayor parte de la sociedad, no conocen nuestra profesión. O sea, la profesión en sí mismo, ahora mismo nos tienen conceptualizados como gente que está en esos despachos de los ayuntamientos, que hace tramitaciones de prestaciones, que te consigue el RISGA, que mira la dependencia y no sé qué, pero realmente la esencia de nuestra profesión es lo que decía Suso, somos agentes de cambio, somos interventores sociales, ahí es donde tenemos que estar. Y funcionamos en muchísimos ámbitos. Uno de ellos es el ámbito de la empresa, por supuesto, porque en la empresa, decías, los polígonos de viviendas, lo que se trataba no solamente era eso, era estar pendiente de la escolarización de los hijos, del absentismo escolar, de los problemas de salud de los padres de los empleados. Eso es lo que generaba y generan en las empresas que lo mantienen, es una seguridad en los empleados que favorece y potencia que sean mucho más productivos en su puesto de trabajo, que favorezca que se identifiquen mucho más con la empresa para la que trabajan, y eso es un rendimiento personal para ellos, para su empresa y potencialmente, claro, para el entorno familiar y su entorno social. De todas formas, nosotros estamos en un pasito mucho más allá. Decía Suso, nosotros nacemos en el trabajo social de empresa en los años 60. Hoy día todo evoluciona y esto se canaliza cara a muchas políticas de responsabilidad social. Algunas de ellas podrían formar parte del antiguo trabajo social de empresa. Nuestra idea como profesión y como colegio es que ahora mismo, en esta situación, en ese ámbito de la suma, de potenciar entre todos y de sumar, por ejemplo, IKEA hace muchísimo trabajo medioambiental, es muy conocido a nivel mundial. Todos conocemos acciones que hace a lo mejor Inditex, también por sus acciones de responsabilidad social.
nuestra idea de futuro como profesión y como conocedores de la realidad social actual, que es muy compleja y muy difícil de abordar, es canalizar una parte importante de todo lo que hacen las empresas a proyectar en acciones que sean socialmente responsables en su entorno y en los colectivos de su entorno. De algún modo, estoy abusando mucho del micro, quiero decir, no somos una institución que en sí misma hagamos grandes acciones directas, de acciones sociales directas, porque no prestamos un servicio directo a discapacidad, ni a mayores, ni a nada, pero nuestra profesión es la que recibe en todas partes, y en este caso la nuestra concreta en Galicia, las demandas de la ciudadanía que tiene problemáticas. Somos muy conocedores de la realidad, por eso queremos crear e innovar para prestar un servicio a la comunidad. Bueno, me encanta porque Víctor ha entrado ya en materia, entonces paso la pelota aquí a la empresa. Hablaba de trabajadores sociales, pensar en los empleados. No sé si IKEA sé que cuida IKEA bastante a sus empleados, ahora vosotros me lo confirmaréis o no, supongo que sí. No sé si pone casa también. Pone los muebles. No, la verdad es que es súper interesante escucharos, ¿no? y ver cómo las empresas tratamos de conciliar y dar respuesta a lo que la sociedad demanda, ¿no? Y la verdad es que es un orgullo trabajar en una empresa en que el compromiso es real. En ese sentido, pues IKEA aborda diferentes aspectos con los trabajadores en el centro de trabajo, con los propios proveedores. Yo la semana pasada estuve en una auditoría porque tenemos un código de conducta estricto para cumplimiento interno y obviamente externo de lo que son proveedores de los propios muebles, pero también lo que nosotros llamamos proveedores indirectos, en los que garantizamos que lo mismo que quiere IKEA para nosotros, para sus trabajadores, lo tienen también las empresas que trabajan con nosotros, porque entendemos que esa responsabilidad no se acaba en las 4 paredes que conforman la caja azul, sino que, como comentaba antes María, el impacto que tiene IKEA con el volumen de negocio que mueve, con la cantidad de tiendas que tenemos repartidas por todo el mundo es muy grande, y intentamos también que esa manera de ver el negocio vaya más allá, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido que es muy interesante y que es muy gratificante ver la manera en que intentamos conciliar. No solamente pensando en grandes, sino también pensando en pequeño. Uno de los proyectos que nosotros hemos trabajado en los últimos 3 años y que tenemos ahora sobre la mesa para ver cómo lo planteamos a futuro, fue un proyecto de contribuir, redecorar una casa de acogida y bueno, es un orgullo porque pensamos que la felicidad de las personas en cierto modo también está en los hogares, ¿no? Siempre reconforta llegar al sitio en el que tú vives o en el que disfrutas y descansas y tener buenas sensaciones, ¿no? Y es una de las maneras en las que IKEA contribuye a intentar hacer, a mejorar la vida de las personas. No sé si quieres Sí, como hablábamos también de empleados, de colaboradores, pues ahí también sí que es verdad que tenemos muchas ventajas, desde más conocidas como puede ser pues planes de pensiones, ayudas a la maternidad. También tenemos el cable, que le llamamos. Tenemos en IKEA hay un fondo que si algún empleado está pasando por alguna situación dificultosa, bien sea pues una situación de desahucio, pues hay un fondo para, hay que rellenar un cuestionario, eso se estudia el caso, pero se le ayuda. Comentamos siempre el de un compañero, un colaborador, no recuerdo la tienda en Italia, que había tenido un accidente, perdiera una pierna y entonces IKEA con ese fondo le pagó la prótesis que necesitaba. Entonces es un fondo que tenemos y que cualquier colaborador en una situación complicada pues puede pedir ayuda. Entendemos que sí que es verdad que tenemos que ayudar hacia afuera, pero que hay que empezar también por dentro.
Yo creo que en este caso contamos hoy con IKEA, bueno, 2 trabajadoras de IKEA, una empresa que es de vanguardia en materia de responsabilidad social corporativa, y siempre decimos que lo bueno hay que copiarlo. Supongo que aquí nuestros representantes, nuestros trabajadores sociales, creéis que de IKEA, las ideas de IKEA pueden, las iniciativas de IKEA pueden extrapolarse a muchísimas empresas, ¿no? ¿Hay algo que le queráis preguntar o algo que os gustaría invitar a IKEA, dentro de toda la vanguardia que tiene, a que pueda hacer con sus empleados, por ejemplo, con alguna causa, a lo mejor que tenga que ver, siempre pensamos que una empresa dedica sus acciones de responsabilidad corporativa a su naturaleza, pues por ejemplo, IKEA, muebles, madera, sostenibilidad. ¿Qué creéis que le falta a IKEA para ya ser no de 10 sino de 11? Hombre, la pregunta es difícil, porque personalmente, y siempre fue lo que hablamos, IKEA creemos que hace bien las cosas y que las hace desde una planificación anterior. No es que esto surja un fondo de contención para empleados en caso de emergencias, no se planifica de la noche a la mañana, que le pase y dice vamos a hacer una colecta. No, esto está planificado, y eso es lo bueno que tiene IKEA, que realmente se cree lo que dice, porque eso es el mejor empleado que puedes tener. Por supuesto. Entonces, claro, están haciendo muy bien las cosas. Por mejorar las cosas, pues ¿a ti se te ocurre algo? No es que sea nada ocurrente. No, es un poco recuperar lo que decía antes. No es que le falte nada, pero si lo veo desde el punto de vista de yo, coruñés, o de Abegón, de aquí al lado, o Suso, que es de Santiago, o como trabajador social, quiero decir, yo como cliente, soy cliente de IKEA, compro, me gusta la política de empresas, veo todo lo que hacen, como trabajador social diría, pues me gustaría que hiciera algo aquí, en mi barrio, visual. Vale, es ese tema, lo que iba antes, que no es que sea de IKEA, porque IKEA hace muchas cosas y las hace bien. Lo que me gustaría es que la tendencia sea que tengamos en el sistema gallego, que está formado por muchas pymes sobre todo, me gustaría tener 5.000 IKEAs pequeñitos, que todos caminaran hacia el mismo sitio y entre todos hacer muchas cosas pequeñas, ¿no? Recuperando un poco a Galeano, muchas cosas pequeñas hacen una muy grande. Y a lo mejor sí que podríamos pues significaros en que incluso pensar en unas jornadas que queremos hacer sobre responsabilidad social y emprendimiento, que os invitaríamos a participar, pues ayudar a replicar toda esta filosofía y seguir sumando gente para poder hacer muchas cosas pequeñitas. No es una petición, esto es una invitación. La petición será después no solo a vosotros, sino a que muchas más del mismo tamaño, mucho más pequeñas, se sumen, pero que todos vayamos hacia donde hay que ir, hacia donde están los problemas de la gente. Y realmente yo creo que donde está el quid de la cuestión es esa. O sea, realmente una empresa grande lo tiene mucho más fácil para tener una RSC en todos sus aspectos. Pero una pyme, un señoriño pues que tiene su empresa con sus 2, 3 trabajadores, plantearse una RSC es muy complicado. Eso es muy complicado. Pero bueno, se puede trabajar, se puede mejorar, y supongo que vosotros tenéis muchos distribuidores que sí que estamos hablando de pymes, a lo mejor, que se puede incorporar la filosofía de la grande en las pequeñas. Tiene dificultad, pero yo creo que es el camino. Bueno, a eso quería llegar yo ahora hablando, pero no sé si queréis responder aquí a los chicos. María, Mar. Que completamente de acuerdo, ¿no? Que al final yo pienso que de todas maneras las cosas grandes se empiezan con compromiso, que es lo más importante. O sea, para mover cualquier cosa, da igual el tamaño que tengas o que no tengas, lo primero que tienes que tener es el compromiso y la intención de hacerlo, y luego que al final es dar un paso detrás de otro. Es más difícil mover montañas que saltar pequeños obstáculos, ¿no? Y que si todos contribuimos y empujamos en la misma dirección, está claro que marcas una tendencia y marcas el camino que tienes que andar, ¿no? Y en ese sentido aceptamos también y tomamos la invitación. Seguro que después podemos intercambiarnos los teléfonos, porque está muy contemplado y cuadra muy bien con la estrategia que nosotros queremos trabajar. O sea que aceptamos la invitación y por supuesto encantados. Esta pregunta va para los dos, y además a colación de lo que estábamos hablando de emprendedores, pymes. ¿Implantar una estrategia de responsabilidad social corporativa es cara?
no solo con los beneficios, sino es cara, requiere de grandes recursos económicos o solo es ideas, ¿no? Los nórdicos parece que siempre van a la vanguardia de ideas, pero ¿esto lo podemos adaptar al Made in Spain o no? ¿Quién me quiere contestar de los cuatro? Te contesto desde la experiencia, porque bueno, sí que es cierto que llevo más o menos 1 año y medio pues montando una empresa, un proyecto empresarial, una startup, y siempre se tuvo en cuenta la responsabilidad social corporativa, siempre. Nosotros nos dedicamos a actividades turísticas y siempre dijimos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos podemos...? Y además es una diferencia con el resto, siempre. Entonces nosotros siempre tuvimos en consideración de que tiene que haber un apartado en que todo el mundo tiene derecho a disfrutar de vacaciones, de turismo, de hacer vida, tanto sea una persona que tenga una discapacidad como no. Nosotros nos centramos en buscar esas actividades que puedan realizar esas personas con adaptaciones. Y entonces sí que es nuestra RSC, o sea, nuestra RSC desde el principio, desde la implantación, desde el nacimiento de la empresa, contar con todo el mundo, involucrar a todo el mundo. No es cuestión de dinero. Y como empleado, como empleadas, ¿qué supone trabajar en una empresa que realmente no solo busca los números, sino beneficiar a las personas, contribuir a que este mundo sea mejor? Bueno, pues al final... Claro. Pues al final es el orgullo de poder trabajar ahí, el estar a gusto, el poder proponer cosas y actividades nuevas también. Y también es verdad que la filosofía de la empresa es el probar. O sea, que si pruebas porque piensas que lo puedes hacer así y te equivocas, no pasa nada. Entonces la verdad que eso al final se agradece mucho, se va mejor a trabajar y al final es un orgullo. ¿Quién propone estas acciones? Comentabas, los propios trabajadores, vienen de la dirección, ¿tenéis algún trabajador social en la empresa que os dé ideas? ¿Cómo hacéis en IKEA? Pues realmente en ese sentido es también muy gratificante, porque realmente las ideas vienen de las personas y todos somos personas. Entonces nosotros contemplamos ideas tanto que pueden salir de nuestra área, que a lo mejor es la que más activamente la está trabajando o está liderando esa función, pero cualquier persona en la compañía puede proponer una idea que llevemos a cabo. O sea, y eso es lo enriquecedor, porque al final una persona siempre tiene una visión más limitada, ¿no? Probablemente cuando participamos varios es cuando aparecen más cosas, más creatividad, lo que tú no ves lo ve otro, lo que decíamos antes, pocos suman más. ¿Habéis propuesto alguna idea de responsabilidad social corporativa personalmente o profesionalmente desde vuestros departamentos y se ha llevado a cabo en vuestro caso de algún compañero cercano para que nos contarais cuál es exactamente ese proyecto local o que se haya extrapolado en España? A nivel local, que trabajamos de tienda, el proyecto que comentaba antes Mar, que propusimos amueblar la casa de acogida de mujeres de aquí de Coruña, y eso es algo local. O sea, en IKEA tenemos campañas internacionales y nacionales, como puede ser los peluches de Navidades, o tenemos la campaña de ACNUR en febrero y marzo, en la que se donaba €1 a ACNUR por cada bombilla LED vendida. Entonces esos son campañas internacionales, nacionales, pero pues a nivel local todas las tiendas trabajamos también algún proyecto. Hicimos este de decorar la casa, un proyecto a 3 años, y ahora estamos en proceso de también buscar nuevas colaboraciones. Por eso también creemos que es muy interesante que la posible colaboración no salga solo de nosotros, sino ver qué nos demanda la sociedad para buscar esas sinergias. Y en ese sentido, simplemente también lo que nosotros buscamos son proyectos con participación activa. O sea, nosotros no trabajamos la financiación, trabajamos la participación activa, bien con formación, bien participando en los proyectos nosotros mismos como trabajadores de la empresa, con apoyo, asesoramiento, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, lo que creemos que lo que funciona es el vínculo, trabajar vínculos y trabajar proyectos. Por eso nuestros proyectos, el anterior fue un proyecto de 3 años que decidimos y elegimos nosotros,
y el que elegiremos a futuro pues será algo similar. Parece que al principio, cuando hablábamos, introducíamos que era eso de responsabilidad social corporativa, e íbamos a enfocarnos en medio ambiente, sostenibilidad, ahorro energético, que sí. Pero al final la conversación deriva como los temas de los bares, ¿no? Hablamos de las personas y de las crisis que estamos viviendo, la crisis económica, que derivan en historias con nombre y apellidos, ¿no? Quería preguntaros a vosotros, desde vuestro punto de vista de trabajadores sociales, si es el momento de dirigir las acciones, que las empresas dirijan acciones de responsabilidad social corporativa a personas, a colectivos, la clase media, por ejemplo, ¿no? O es el momento de pensar en las personas. Hombre, el momento ha sido siempre. Yo creo que las personas están por encima de todo, y porque las personas tienen una serie de derechos, y es así, o sea, eso personalmente es lo que pienso. Que se puedan dirigir las acciones personalísimas, eso es muy complicado, y sobre todo para una empresa. Eso yo creo que es donde actúa lo que son los trabajadores sociales, porque son conocedores de su entorno, sobre todo a nivel local. O sea, tú fíjate lo que es bajar a la familia X. Eso es muy difícil para una persona, para una empresa. ¿Cómo llega a conocer la empresa la situación de la familia X? Es muy complicado. O son trabajadores, son personas muy asociadas a ese entorno, o no lo van a conocer. A no ser es eso, de que se empiece a trabajar juntos, a sumar proyectos, a que, oye, que yo tengo un proyecto de no sé qué, no sé cuánto. ¿Tú crees que gente que podéis tener vosotros, usuarios, personas que están pasando una situación complicada, tú crees que le puede venir firmar un contrato en prácticas? Porque la gente al final lo que quiere actualmente con la crisis es trabajar, y eso dignifica a las personas, ¿eh? La gente no quiere, oye, dame un cheque de 500 euros y ya me apaño este mes, ya, y al mes siguiente, ¿qué? Entonces la gente lo que busca es su estabilidad, dignificar a esas personas. Entonces yo creo que ahí es donde puede haber la conexión total con la empresa, y a nivel local pues con los trabajadores sociales de base, con la sociedad en general. Sí, sobre todo porque me gustó mucho lo que escuché. Nosotros somos un colegio profesional un poco atípico, ¿vale? En el sentido de que muchos colegios piensan únicamente en sus profesionales, en a ver si consigo que me contraten más, que suban el sueldo, que también lo hacemos. Pero digamos que tenemos otras inquietudes, porque nuestra visión de fondo es cambiar la sociedad, mejorar la sociedad. Entonces nos inquieta la responsabilidad social, igual que nos inquieta la cultura de la mediación, por la que estamos apostando en un montón de sectores. Pero sí creemos que la única fórmula para mejorar es el trabajo en red. Vale, estamos en un momento en el que estamos ante un cambio de paradigma en los servicios sociales. Una bajada de recortes brutales, que casi todos están canalizados aquí. Una clase media que comentabas que ya no existe, porque esa clase media que tiene hipotecas con una de las personas en paro o las dos, han pasado a ser pobres de solemnidad, no excluidos, porque son gente formada, con red de apoyo muchas veces, pero sí pobres, pasan por una situación inmaterial. Entonces esa clase media necesita otro tipo de ayudas, y para generar ayudas en ausencia de recursos es que hay que sumar, y sumar es canalizar recursos, dirigirlos bien, potenciar, empoderar a la gente, porque también estamos en un momento muy crítico en el que lo fácil es decir le voy a donar no sé qué al banco de alimentos, a la cocina económica. A ver, que sí, que también está bien, pero eso es caridad, eso está superado hace 70 años. Ahora tenemos que trabajar a otro nivel. La inserción no es darle de comer al hambriento, es un pasito más. Y nosotros queremos crear y aportar ideas y buscar partners, ¿no?, que sumen un poquito, que apoyen nuestras ideas, que nos den su reporte, ¿no? A veces hablamos aquí con nuestros compañeros de Ronsel. Yo de conversaciones inimaginables con gente que viene más del mundo del emprendimiento y de la empresa, saqué cosas que dije, coño, yo esto, con perdón, no lo había pensado nunca. No, vivo pensando en los problemas de la gente, en cómo solucionarlos, en cómo ayudarlos, pero esa visión que me dan otras disciplinas, otra gente, otros mundos, que pensábamos que todo está en la administración pública. No, es mentira. Además la administración pública es impotente, incapaz y no genera ideas. Las ideas las tenemos que generar por fuera. Con lo cual, todo lo que sea sumar, buscar compañeros de viaje, no solo es cuestión material, pero sí de estar en la misma red todos.
Antes de dar paso a nuestros invitados y asistentes, bueno, compañeros, al fin y al cabo, si quieren hacer alguna pregunta, quería comentaros, saber vuestra opinión sobre la responsabilidad social corporativa en las empresas. ¿Es un valor añadido que además da incluso una buena reputación empresarial? Entonces, ¿por qué creéis, desde ambos puntos de vista, que normalmente las empresas, y que no es el caso, pero la mayoría sí, no anuncian o no publicitan estas acciones? Sí. A ver, yo creo que es... O sea, realmente es que no creo que sea un valor añadido. Yo creo que nosotros lo planteamos también así. O sea, creo que tiene que formar parte del ADN de la compañía. Creo que tenemos que entenderlo, incluso te diré de una manera más egoísta. O sea, las empresas al final no dejan de ser personas. O sea, estamos formados por personas. Entonces, tienes que cuidar lo que eres. Tienes que cuidar a las personas, tienes que cuidar a tus proveedores, tienes que cuidar toda tu cadena de producción, incluso de una manera egoísta, porque forma parte de tu ADN. Entonces, yo no lo veo como un valor añadido que haces para sumar más o para publicitar. No, o lo haces porque te lo crees y porque lo tienes interiorizado, o es algo que va a tener una continuidad relativa, o lo vas a trabajar de una manera relativa. Por eso al principio, cuando os explicábamos un poco lo que hacíamos cada una, para IKEA es tan importante, que es una de las 4 patas de su plan estratégico. Entonces, mi punto de vista coincide mucho con el de la empresa en la que trabajo, que es eso. ¿Habíais trabajado en otras empresas que tuvieran esta política, estas acciones de responsabilidad social corporativa tan activas? Con compromiso sí, porque comparto que ha existido siempre, pero la verdad es que al punto que lo lleva IKEA, fuera lo que decíamos antes del propio edificio, con los proveedores, con empleados, con el productor del elemento principal del mueble o del textil, no. Y vosotros, chicos, ¿por qué creéis que las empresas no comunican tanto, igual que lo hacen con precios, productos, la responsabilidad social corporativa hacia la gente? Es cultura de empresa también. No lo comunican, depende, hay empresas que sí que lo comunican y otras pues que lo llevan en el ADN, que yo creo que es donde está la diferenciación, ¿no? En que hay empresas pues que lo publicitan y no se lo creen ni ellos mismos, y hay empresas donde la RSC no se trabaja en un departamento aparte, sino que se implementa desde el director hasta el último empleado que puede tener la empresa, y eso es lo que diferencia a una empresa que cree en su RSC porque lo lleva dentro. O sea, realmente me creo lo que estoy haciendo porque es mi forma de hacer las cosas, que es la diferenciación. No es pues hago una campaña para comunicar esto. No, es que yo soy así, o sea, y al final lo conoces porque es transparente. Entonces es como hablábamos, ¿no? Que hemos aprendido un término nuevo estos días, ¿no? Que son las cadenas de valor económico social, ¿no? En donde todo el mundo gana con esto. La empresa tiene que ganar dinero, lógicamente, pero es que la empresa gana dinero con una forma de hacer las cosas. El trabajador gana dinero o gana su estabilidad con otra forma de hacer las cosas, y su entorno social también gana, y al final todos ganamos, y eso es lo más importante. Es el término que aprendimos. Bueno, no sé si algún asistente, algún compañero quiere hacer alguna pregunta a nuestros 4 invitados. ¿Alguien? ¿Tenéis micro? Os acercáis aquí y habláis al micro. ¿Qué tal que se escucha? Sí, más o menos. Primero felicitaros por el formato. Me parece un formato muy alternativo y muy interesante. No sé si habéis coincidido alguna vez IKEA y el colegio, creo que dijisteis que no. Y primero felicitaros por el formato, por la dinámica, que es muy agradable de escuchar. Y el tema de cadena de valor económico-social, pues ahí estamos estudiando algo.
la pregunta no es tanto una pregunta, sino el tema de emprendimiento está tan de moda y la parte social, emprendimiento social. Quería preguntaros si desde IKEA estáis haciendo algo de emprendimiento social en algún sitio, si lo habéis valorado en algún momento, y desde el colegio la misma pregunta, si el tema de emprendimiento en el colegio de trabajo social es un área de impulso y estratégica para vosotros. Como no se te oye la pregunta, si desde cualquiera de los dos bandos estáis llevando acciones de emprendimiento social. Las chicas, venga, por deferencia. Sí, referido a trabajo en la comunidad en la que estamos. Nosotros tenemos proyectos de empleabilidad, tenemos a gente en prácticas de distintas asociaciones, y después la mayoría de la plantilla es indefinida, y ahora en verano, por ejemplo, con los refuerzos. Sí, no sé si contextualizarlo en lo que tú preguntas o no. Nosotros, a nivel interno, lo que intentamos, por ejemplo, la estacionalidad del negocio, cuando necesitamos reforzar la plantilla, trabajamos intentando dar posibilidades a familiares de empleados que estén en situación de desempleo, etcétera, etcétera. También hemos trabajado con formación a colectivos con más problemas de acceso a empleo, para enseñarles empleabilidad, y algunos de ellos han resultado luego empleados para la compañía. Y no sé si contesto un poco a lo que preguntas. Ahora los chicos. Pues espero responderte bien. Nosotros actualmente pues estamos trabajando mucho el tema de la formación, sobre todo en el emprendimiento social, y bueno, estamos planificando y esperamos y os invitamos a todos los que queráis colaborar con este proyecto, porque se nos puede escapar de las manos porque es muy grande. Queremos crear el primer centro de emprendimiento social en Galicia. Estamos planificando todavía, estamos estudiándolo, pero bueno, esperemos que a finales de año pues podamos decir que hay un centro de emprendimiento social, de empresa social, situado en la ciudad de Vigo, y que todo el que quiera sumar pues puede sumar, desde luego. Bueno, solo un poco por recordar el tema de la jornada de antes, que hablamos de una jornada de responsabilidad social. Evidentemente hay más temáticas añadidas, queremos que sean unas jornadas un poquito pioneras también, sobre todo en nuestro colectivo, y trataremos el tema de emprendimiento social, trataremos el tema de responsabilidad social, y por lo que toca a nuestra profesión, que también tiene que actualizarse con las demás, lo queremos llevar al trabajo social ya 3.0, ¿no? Mirar nuevas fórmulas de intervención, nueva tecnología aplicada a servicios sociales, hacer una cosita muy innovadora. ¿Alguna pregunta más? Pues yo tengo una pregunta. Tengo una pregunta para ustedes, ¿no? A mí personalmente me preocupa mucho el tema de la conciliación y la corresponsabilidad en las familias. Sé la teoría que dirían los trabajadores sociales, porque yo la comparto, hay que ser corresponsable en la educación, en las empresas, pero me gustaría que en el tema de IKEA, que es una empresa que innova en este sentido, ¿qué hace para conciliación, corresponsabilidad, los empleados que tienen hijos, los horarios, tenéis horario comercial? ¿Cómo se hace eso? La verdad es que no son las áreas de nuestra responsabilidad, entonces también te podemos hablar desde el punto de vista de cómo lo vivimos nosotros. Pues están todas las políticas de conciliación para la maternidad y paternidad, la parte de empleo femenino, pues a nivel management, ya no hablo de esta tienda sino de Ibérica, los porcentajes son incluso, no te puedo dar datos porque repito que no es mi área de responsabilidad, que no lo sé, pero sé que hay mayor número de mujeres que de hombres, y en el resto pues son políticas de igualdad, de lo que te puedo hablar del día a día, de sentirte realmente exactamente igual que un hombre, facilitar la vida laboral respetando todas las condiciones que tenemos de trabajo.
Os lo pregunto también, aunque no lo hayáis vivido, sino si tenéis compañeros dentro de la empresa, ¿no? A la hora de pedirse una reducción de jornada, que normalmente lo hacen las mujeres, en IKEA no estaría mal visto que lo hicieran los hombres, ¿no? Bueno, eso también forma parte, ¿no? Eso hay que explotarlo. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? ¿Alguien? ¿Sí? Desde mi tarde a lo mejor no lo contestaron. ¿Te quieres acercar, que así te escuchamos? Desde mi tarde a lo mejor lo contestaron. Una cosa, responsabilidad social corporativa no queda como para grandes empresas y para pymes, no existe, porque llevamos muchos años con el tema y se ha posicionado en las grandes estructuras donde tampoco anda flotando, no sabemos si es recursos humanos, comunicación, anda por ahí, se están peleando todavía, seguimos discutiendo sobre el tema, pero sin embargo en pymes nunca se habla del tema. Y después una cosa que te escuché a ti y que una pequeña discrepancia. Creo que hablamos de personas, no enfrentar estados con iniciativa privada, porque hay éxitos, hay modelos de éxito donde los estados se ponen las pilas y tienen personas capacitadas para llevar planes adelante en el tema social. Hay otros que evidentemente, o la inmensa mayoría no, pero creo que más, deberíamos hablar más potenciar el valor de la persona, la productividad dentro del Estado o fuera del Estado, que hace esa diferencia. Nada más. Bueno, nos preguntan sobre cómo aplicar responsabilidad social corporativa a pymes, y lo hemos mencionado, pero a ver si lo podemos sintetizar en 4 ideas y luego el resto del comentario no lo puedo reproducir todo, pero vamos a enfocarnos en eso. Bueno, antes un poquito tocamos por encima. De hecho, uno de los proyectos que estamos intentando poner en marcha precisamente con Ronsel y con el Consejo de la Universidad, es un estudio de la aplicación y del conocimiento que las pymes tienen en Galicia de responsabilidad social. ¿Por qué? Porque decíamos antes, la gran mayoría de las empresas de Galicia son pymes, son pequeñas y medianas empresas. Y decimos que aunque sea poquito, aunque sean pequeñas IKEAs, necesitamos a todos sumando. También es cierto, cuando hablamos de comunicación, muchas no es que no comuniquen, es que no saben lo que es. Pero muchas lo están haciendo indirectamente, vía patrocinios y demás, pero no saben que están haciendo responsabilidad social. Entonces, en esa línea sí estamos, es decir, queremos estudiarlo, queremos fomentarlo, queremos que la gente lo interiorice, cree y lo ponga en práctica. Lo que pasa es que sponsorización es marketing. Y responsabilidad social corporativa o es comunicación interna o es externa, pero no es marketing. No, correcto, pero es que mucha gente hace acciones de responsabilidad social sin saber que la está haciendo. Lo hace por otras motivaciones. Claro, pero si no se sistematiza el tema, pues... Claro, exacto. Eso es lo que hay que sistematizar y profesionalizar de algún modo, ¿no? Y lo que decías antes, evidentemente hay gente muy buena en todas partes. ¿Qué problema tienen, a mi modo de ver, las administraciones públicas? Que normalmente programan con visión electoral, programan a 4 años. Entonces no es que haya gente buena, es que no estamos pensando en qué Coruña íbamos a tener en 20 años o en qué Galicia íbamos a tener en 20 años. Por eso, en la iniciativa privada o en el tercer sector, que sí lo vivimos cada día y sabemos cómo van a ser nuestros mayores, cómo van a ser nuestros discapacitados, intentamos prever o crear fórmulas a 20 años vista, no pensando en las votaciones de diciembre o dentro de 4 años. Por supuesto, en la administración hay técnicos muy buenos, pero es que tampoco les hacen caso, porque están anticipando las problemáticas que vamos a tener. Pero crear a 30 años vista no es visible. Porque si creamos un centro de día, imagina, es un caso muy claro en Galicia. En Galicia se ha potenciado mucho la creación de centros de día en las zonas de Lugo-Ourense. Y todos decimos, normal, hay muchos viejos. Normal o no, porque la gente de ahí se está yendo. Quien va a necesitar un centro de día dentro de 10 años son Coruña y Pontevedra en el marco atlántico, que es donde está toda la gente que va a envejecer. Es que en el interior de Lugo no va a quedar nadie, van a quedar centros de día vacíos. Ahí va un poquito, ¿no? Que tenemos que pensar, crear e innovar pensando en cómo vamos a ser en el futuro, ¿no? Bueno, también hay que demandar, a través de lo que podemos hacer, políticas sociales en los programas electorales. O sea, hay que demandar apuestas, ¿no? Pero sobre todo por un criterio que lo más gracioso es que lo que debemos pedir es un criterio de rentabilidad, no un criterio de gasto.
Es decir, unas personas educadas, sanas, son mucho más rentables para la sociedad. Claro, es que hay un retorno económico evidente. Tenemos que verlo desde ese punto de vista. Y en las pymes, que es cultura empresarial, también ver la posibilidad de que, aunque sea pequeña, estemos hablando de micropymes, no de pymes, ¿no? La cultura empresarial asociada a la responsabilidad social es productivo y es beneficioso, cuantificable económicamente. Sí, sí. Ahí radicaba una parte del diálogo de toda la tarde. Si apostamos por eso estamos aquí además, para apostar por esas cosas. Y de hecho por eso, y ya para concluir, Square en este marco de Citinar ha puesto en marcha esta iniciativa, ¿no?, de diálogos corresponsales, que estamos seguros que en algún momento tenemos un año electoralmente muy activo, en algún momento seguro que alguna administración se presta a participar también en esto. Bueno, muchas gracias María, Mar, Víctor, Suso, a Square, a Citinar, que este sea el comienzo de una larga, si no amistad, por lo menos colaboración profesional. Gracias a todos.